Hola, bienvenidos. ¿Cómo les parece que Iván Name, el que tiene presuntos vínculos con los paramilitares o con los rastrojos, sigue agarrado en ese toma y dame con el presidente de la República, Gustavo Petro, por lo que pasó con las reformas presentadas por el gobierno del cambio en el Congreso de la República, especialmente cuando Iván Name fue presidente del Senado? Y es que esta discusión entre estos dos personajes de la política colombiana se viene presentando incluso desde cuando Gustavo Petro también fue parlamentario. Recordemos que ellos allí también tenían unos intensos debates, pero que ahora se están agarrando de una manera más fuerte porque este señor Iván Name ya pues se supo que era uno de los principales saboteadores de las reformas que presentó Gustavo Petro para favorecer al pueblo colombiano, y por este motivo es que en la última alocución del presidente Gustavo Petro, en otras palabras, le dijo traidor o desleal, prácticamente le dijo traidor de la patria. A continuación vamos a ver y analizar y a reaccionar los discursos del presidente Gustavo Petro, unos resúmenes que tengo aquí. Justamente el primero va a ser el que él presentó en esa pasada Asamblea Nacional en la Universidad Nacional de Bogotá. Allí pues el presidente menciona a Iván Name y después al otro día Iván Name le responde desde el Congreso. Eso también le vamos a presentar esa parte. Y ayer el presidente Gustavo Petro vuelve, como dicen en los titulares, vuelve a arremeter contra Iván Name, contra este congresista, y hoy ya Iván Name le ha dado de nuevo respuesta. Este es un toma y dame que ya tiene varios antecedentes. Desde hace años vienen así, agarrados, pero ahora Iván Name se metió con lo intocable, con las reformas populares del pueblo, especialmente con la reforma pensional. Bienvenidos a Lo Más Trinado. Comencemos a analizar este primer video de la Asamblea Nacional donde se las canta prácticamente a Iván Name, y aquí es donde Iván Name se sale de los chiros y le responde también en el siguiente video. Vamos a escuchar primero al presidente Gustavo Petro aquí. Un acuerdo nacional generoso nosotros que habíamos ganado con el voto popular, diciendo no importa que hayan sido derrotados, aquí pueden hablar con nosotros, aquí se pueden sentar en la misma mesa, de tú a tú podemos construir la democracia y el país que dibuja lejano la Constitución de Colombia. Nos respondieron con trampa. No presenten los proyectos que los vamos a discutir. Y pasaron 2 años y no aprobaron ninguno. Es más, la ley pensional la iban a hundir un señor que se llama Name, del que dicen que es amigo nuestro y que recibió una plata de nosotros. Mentirosos. Escondió el proyecto 13 meses en el escritorio, calculando, como todo ser mañoso en la política tradicional, cuando al sacarlo ya no tendría tiempo para ser aprobado. Calculó meticulosamente el tiempo, y después, cuando ya sabía que se podía hundir porque creyó que la Cámara iba a votar diferente que el Senado y que por norma iba entonces a volver a la conciliación y que él era el que tenía que convocarla en el último día del Congreso. Qué bonito, qué manera de calcular la trampa. La Cámara de Representantes decidió apoyar a los viejos y a las viejas de Colombia y no permitió la conciliación. Porque no apoyó a Petro. Algunos, obviamente, algunas apoyaron la vejez, apoyaron una de las mayores injusticias que hay en Colombia, que 3 millones de nuestros padres y de nuestras madres y de nuestros abuelos, solo por la codicia de una élite que no mira a los demás, tengan que pasearse por las calles de estas ciudades con el frío, con el calor, vendiendo cualquier chuchería a ver si le alcanza
para tomarse un tinto o para quizás tomarse un plato de sopa sin saber dónde dormir. 3 millones de nuestros ancestros vivos, 3 millones de quienes le han dado vida a buena parte de la sociedad que hoy hay en Colombia, 3 millones que a pesar de dar vida y de haber trabajado toda la existencia casi como esclavos, amas de casa cuidando niños y niñas y jóvenes, aterrorizadas muchas veces de que su joven, su niño, como dicen ellas, su niña, no volviera a la casa porque algo quizás malo le había pasado. Campesinos doblando la espalda todos los días, sembrando el café, recogiendo el café, para que tuvieran salario los congresistas, para que tuvieran salario los magistrados, para que hubiera dinero para la publicidad de la prensa, para que se pudieran formar los bancos como el Banco Cafetero y se pudieran crear flotas como la Flota Mercante Gran Colombiana y pudieran haber empresas colombianas como lo fue Avianca. Todo ese esfuerzo construyendo una nación durante todo el siglo XX de campesinos y campesinas cafeteras, donde hay una pensión para solo uno de ellos o de ellas. ¿Dónde? El agradecimiento de Colombia a través de su estado oligárquico fue olvidarlos, fue dejarlos tirados, fue dejarlos en la tristeza, en la nostalgia, a veces del alcohol, o como una viejita en una plaza de mercado, en la soledad de la muerte, en el frío del cemento gris, en medio del bullicio de quienes querían comprar un pedazo de panela, un pedazo de carne o una libra de arvejas. 3 millones, la mayoría mujeres, que entregaron sus vidas por cuidar a sus hijos. Y esta ciudad y este país no les pagan lo que cualquier trabajador en el mundo tendría derecho: una pensión. El coronel no tiene quien le escriba, decía Gabriel García Márquez. Era un coronel que había hecho las guerras y se había arriesgado, y que había sido condecorado con latas, y que había salido de coronel porque no lo quisieron ascender a general, a pesar de dedicarle toda la vida a las armas, la disciplina y el ejército. El coronel no tiene quien le escriba, era el coronel que le escribía a todos los presidentes siendo viejo, a ver si le entregaban una pensión, y nunca se la entregaron. Ese es el libro de Gabriel García Márquez. Hoy está a punto de ser la primera ley del gobierno del cambio. A punto. Después de la trampa de Name que pudimos sobrepasar, no le remorderá la conciencia allí perseguido por la justicia. No sé si culpable o inocente, no le remorderá la conciencia haberle hecho tamaño trampa a 3 millones de viejos y de viejas que no le hicieron ningún mal, que eran como su padre o como su madre, igualitos, y que no merecían su traición de congresista de la República y senador. Ojo, esa parte ahí donde menciona padre y madre es la que también le dolió mucho a Iván Name. Ahora que responde, dice que Petro se metió con sus padres. Yo quiero repetir esta parte a ver si, porque me entró una llamada y me desconcentro ahí. Si es que de verdad se metió con los padres de Iván Name, repitámosla a ver. No le remorderá la conciencia allí perseguido por la justicia. No sé si culpable o inocente, no le remorderá la conciencia haberle hecho tamaño trampa a 3 millones de viejos y de viejas que no le hicieron ningún mal, que eran como su padre o como su madre, igualitos, y que no merecían su traición de congresista de la República y senador, porque se merecían su esfuerzo, se merecían
el esfuerzo de un congresista de firmar una ayuda para el pueblo, que era la pensión merecida a la tercera edad de Colombia. Ahí está. Vamos a seguir con la secuencia. Ahora vamos con la respuesta de Iván Name Vázquez, senador de la República. Con base a lo que acaba de decir, pues Iván Name pidió su derecho a réplica desde el Congreso y desde el atril le respondió al presidente Gustavo Petro, y ya después, sobre la misma secuencia, el presidente en el día de ayer, en esa gran marcha de la Revolución de las Canas que llegó en la Plaza Pública de Bolívar, el presidente vuelve a responderle o vuelve a cantarle la tabla, y hoy Iván Name otra vez le responde. Esto es como un debate público nacional desde diferentes puntos. Ellos, fuera del Congreso. desde el Congreso, pues Iván Name le responde, Sí. ¿cierto? Y el presidente Gustavo Petro le responde desde La los plaza pública. públicos, en las plazas públicas delante del pueblo. Sí, Está bueno el debate por esa situación. En claro. defensa de las reformas, Iván Name, pues al verse pillado con lo que hizo, más que todo con esta reforma pensional, Sí. que la tuvo 13 meses ahí guardada en el escritorio y vacilando con ella, y después se prestó para que la sabotearan allá en el Congreso y casi por poco se hunde. Iván Name pues prácticamente reconoce que va a seguir en estas, pero ya desde el Senado, como senador, ya que no, eso lo hizo fue cuando fue presidente del Senado. Entonces, vamos a ver qué fue lo que respondió precisamente Iván Name, y después lo que le dijo el presidente Gustavo Presidente Petro desde Gustavo. la plaza pública, en la marcha de las canas. Me toca en suerte referirme al señor presidente de Colombia, puesto que hizo alusión de manera insistente durante 10 minutos a mi nombre en uno de sus discursos iluminados recientemente. Por eso tengo que decirle al Senado que no acepto, por la falta de categoría, porque no le atribuyo otra condición, así sea el primer magistrado. Aquí en Colombia vemos que cualquiera puede llegar por el circuito de las circunstancias o la casualidad a la primera magistratura. ¿Y cuánto daño o cuánto acierto? Pero tengo que contestarle al señor presidente, que incluso hizo referencia a mi padre y madre, que las reformas que este Congreso no ha aprobado, afortunadamente, no han sido por la manipulación de un presidente que concurrió a esa responsabilidad, y lástima que no está la vicepresidenta María José Pizarro, con la altura y el nivel que me corresponde. Y le quiero decir al señor presidente, además, que no soy perseguido por la justicia, como si lo fue él, de los crímenes que cometió en sus tiempos de subversión, que no es igual a la insurgencia. A mí no me persigue la justicia. La Corte Suprema de Justicia, en cambio, está investigando el desfalco de los funcionarios que nombró el presidente en la unidad. A mí quisieron acallarme y no podrán. Por eso, sin ningún complejo, concurro a mi Congreso, a mi Senado, y con la capacidad mental, intelectual y política para enfrentar el desafuero, el desvarío de los depredadores que tanto daño le hacen hoy a Colombia. De tal manera, señor presidente, que le adelanto que la voz que desde la presidencia lo atajó en su desvarío, también lo hará desde la llanura con un mejor micrófono que ojalá puedan tener. Y no... La llanura para Iván Name es la parte de abajo. Claro, ahí donde Sí. están estos momentos. Eso, donde ya le está tocando ahora y Ujú. donde le va a tocar ahora seguir molestando las reformas, que ahí Sí. lo reconoce ahora. Y no pasarán las
Oiga, ¿vio? Lo reconoce. No Y no pasarán pasarán. las reformas absurdas. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a seguir saboteando las reformas del pueblo. Así que, pueblo, tome nota. No solamente, ya este es el primero en la lista de los que no se pueden seguir votando. Ujú. Tomen nota de los traidores del pueblo, de los traidores de la patria, de los enemigos de los ciudadanos, de los enemigos de los colombianos, porque estas reformas lo que se busca es favorecer al pueblo. Y mire, este lo reconoce descaradamente en nuestras caras. No pasarán las absurdas reformas y aparte nos insulta o insulta lo que estamos necesitando. Así pues que cojamos ahora el ejercicio de ir anotando por ahí en un papel importante que no se vaya a perder, que nos dure hasta el día de las elecciones para el Congreso, para ir sabiendo por quién es que no se puede votar y por quién sí debemos votar. Entonces, este está acá encabezando la lista, ya que fue presidente del Senado y como lo acaba de reconocer, que va a enterrar todas las reformas del cambio. Eso quiere decir que sí es verdad lo que dijo el presidente Gustavo Petro y lo que hizo cuando fue presidente del Senado. Entonces, sigamos escuchando para ver cómo él mismo se confiesa. Y es que le responde con el mismo coro del pueblo: no pasarán, No pasarán, sí. que es el coro de ahora cuando el pueblo grita y el presidente grita: no pasarán. Los traidores, los opositores o los mismos de siempre, especialmente esos que están planeando un golpe de Estado, no pasarán. Y no pasarán las reformas absurdas que insistan en destruir lo que hemos construido. Como ya se le acabó el cuentico de la constituyente, que el mismo 20 de julio, cuando me habían partido la pechera, vine y concurrí a instalar el Congreso, le dijimos no a su cuento de la constituyente, sin sentido, sin volumen, sin razón y sin nada distinto a coyunturas caprichosas. De tal manera, señor presidente, que usted me hace un gran favor ante la justicia cuando aclara que yo nunca le ayudé ni le voy a ayudar a sus propuestas. Se las voy a ayudar a enterrar aquí porque no le conviene a Colombia. Si hubiéramos dejado pasar la salud, hoy la salud en Colombia no existiría porque usted la iba a destruir y no va a pasarle. Y quiero terminar con esto, señor presidente, con su venia. La reforma pensional dijeron que no volvía al Senado porque nada me la hundía. No, cobardes, mentirosos. No volvió al Senado porque aquí usted traicionó con su equipo de gobierno los acuerdos que hizo para que hiciera tránsito la reforma pensional a la Cámara. Y como no volvió al Senado, tiene unos vicios y por ello la Corte Constitucional será la última que diga la palabra final. No me sigas indicando a mí de lo que no me corresponde. Por supuesto que no le ayudé y no le voy a ayudar, pero tampoco fui nunca un sabotador. A mí no me enseñaron eso. De tal manera que nosotros le hemos dado todo lo que nos ha pedido para la paz, para los presupuestos, pero hoy estamos repensando muchas cosas. A mí no me da miedo, le quiero contar, estoy muy curtido. Fui y volví al Valle de la Muerte entre los cirujanos y lo que me toque hacer para enfrentarlo sin miedo lo haré, presidente. Siga convocando a los delincuentes para que nos asalten en una emboscada en cualquier momento. Ese es su método. El mío, en cambio, es derrotarlo con las ideas y con la razón en el plénum del Senado de Colombia. Y no le acepto más acusaciones. Ahora termina los gritos con otro congresista que no logró reconocer, pero Sonido que dicen de para todo un el poco. senador y expresidente Iván Name. Me contengo. Yo no sé a usted, senador, qué le pasa. Ahora hable usted y déjeme a mí terminar de hablar. Como trató de sabotearme el 20 de julio en el Congreso en pleno. Así no se maneja. Esos son mugidos y rebuznos. Pase usted aquí a hablar. De tal manera
Él está el otro congresista respondiéndole, a mí usted no me grita, a mí usted no me grita. Y él dice, yo hablo duro. Vale, cuidado. Pero no Yo sé hablo quién fuerte y será. duro. Parece, no sé si es la voz de Inti Asprilla, que no creo porque pues son del mismo partido Alianza Verde y pues nunca los he visto así tan agarrados. Más bien es como de, puede ser más bien del pacto histórico de otro partido que no es de la Alianza Verde. Vamos a ver si logramos reconocer la voz que el que le está gritando de fondo, porque mire cómo lo mira. Incluso le Sí. dice, ahora nos vemos allá abajo. En la llanura es. ¿Cómo La es que llanura, dice? En la En la llanura. llanura. Como Sí. le dijo David Racero a otro congresista del Centro Democrático, que es que Ajá. en las calles nos vemos, y el otro le dijo, como los de la primera línea, ok, y ahí sí quedaron. Pero él está diciendo que en las calles nos vemos, era porque al otro día era la manifestación de la marcha de las canas. De tal manera, yo hablo duro, señor senador, y ahora aquí en la llanura lo enfrento. No me hable de Presidente Iván Name, ya vamos a comenzar el debate, por favor. Muchas gracias, señor presidente. No lo dejó terminar, eso me recuerda cuando Eh. en el colegio, en la escuela decían, allá afuera en el descanso nos vemos, en el recreo nos vemos, o en la Eso. salida nos vemos, y en la salida se veían y se quitaban el uniforme y se agarraban de las mechas. Y aquí se baja y yo pensé que se iban a agarrar. Usted, mire cómo se honorable baja, senador. vea. Ahí se baja para la llanura, yo dije, ahí se van a agarrar, y no. Pero ahí se siguen manoteando y gritando, vea. Entonces aquí otra personaje pues le pone la mano en la espalda y lo tranquiliza. Bueno, esta es la primera parte del toma y dame. Como ustedes pueden ver, este señor cada vez se calienta más y pues Rifirrafe. Petro se la sigue cantando, porque a continuación Petro, justamente en esa revolucionaria marcha, o como la llama Ramón, la marcha revolucionaria de las canas. ¿Cómo es que le llamó usted a la marcha de ayer, esa bonita marcha de las canas? La revolución de las canas. La marcha de la revolución de las canas, que ese fue el título del anterior video, precisamente donde transmitimos ese histórico discurso del presidente Gustavo Petro desde la Plaza Pública de Bolívar en Bogotá, y que precisamente vamos a mostrar la parte exactamente donde le responde a Iván Name, el presidente Gustavo Petro. Así que mostremos eso y al último vamos a opinar Ramón y yo sobre este interesante debate público nacional. Que tenemos una opinión completamente diferente. A ningún senador o senadora, incluido el señor Iván Name, el anterior presidente del Senado, a ningún congresista se le puede ocurrir que si el pueblo habla es una indebida presión. Esa es una visión aristocrática que yo sé que existe, si es que vivo en un palacio en donde los que los hicieron y viven ahí creyeron que eran reyes y príncipes, y creyeron que eran de sangre azul, y creyeron que por derecho divino sus hijos, sus nietos y bisnietos deben ser presidentes de la República. Una democracia de apellidos no es democracia. Nuestra historia no ha sido democrática por eso, porque no ha sido el pueblo el que tiene el poder, sino esas familias hereditarias que creen que tienen el derecho divino no solo de gobernar por generaciones, sino de apropiarse la riqueza nacional, la riqueza pública de Colombia. Un señor como Iván Name, el senador, Mira, incluso el pueblo también le responde a Iván Name con el mismo coro, no pasarán, vuelve y le devuelven la pelotica. No En ese pasarán, toma y no dame, pasarán. o en ese rife y rafe, porque el pueblo también estamos aquí participando desde las plazas públicas, porque es que la protesta es también ayer y siempre que salgamos a las calles es contra ese poder legislativo que se está oponiendo desde hace muchos años, prácticamente desde que
lo crearon, se viene oponiendo cada vez con más fuerza, se opone a todas las reformas del pueblo, nunca han hecho nada por el pueblo que es el que los elige y les da ese poder Claro. legislativo. Ya saben, Iván Name, el pueblo se la acaba de sentenciar. No pasarás para el próximo periodo legislativo después del año 2026. Te vas a quemar. Y acá, claro, no te vas a quemar sino en las urnas. Ahora es que no van a decir que es que lo estamos amenazando y que lo vamos a quemar como un muñeco de año viejo. No, señor. En las urnas. Ustedes saben los políticos cómo es que se queman en las urnas cuando el pueblo no vuelve a votar por ustedes. Para que no van a salir aquí a victimizarse de que los estamos amenazando como muñecos de año viejos. Y tiene razón, derecho el senador Iván Name, del Partido Verde, bogotano, costeño, paisano mío, de decir que tiene su derecho a replicar, claro que sí, es su derecho. Pero yo tengo el derecho de criticar, no me silencian. Derecho humano al libre pensamiento. El libre pensamiento es para expresarlo. Nadie puede callarlo. No pueden amenazar con cárcel al presidente por expresar su pensamiento. Claro que tengo el derecho también y la obligación de que otras opiniones se expresen en Colombia, como la de Iván Name. Pero tengo también mi derecho humano a criticarla. Porque tengo que decir que lo que hizo fue pérfido con la vejez de Colombia, a la que él va a ser parte, entre otras, eso sí, con una pensión del Senado de la República. Fue pérfido calcular para tumbar el proyecto de la reforma pensional, calcular los tiempos que dice la norma de tal manera que, sabiendo que ya se había aprobado en el Senado, en la Cámara, se cuadrara de tal manera que si la Cámara votaba diferente que el Senado, hubiese una comisión de conciliación que él citaba. Y entonces cuadró para que todo quedara un solo día para la comisión de acusación. Y cuadró entonces que él iba a tener en su mano la citación de esa comisión en el último día del Congreso, en donde la ley, si no se aprobaba, se hundía. Pérfido. Para lograr eso, tuvo el proyecto 13 meses guardado en su escritorio. 13 meses que no dejó discutir. Pérfido, desleal, Pérfido. infiel, traidor, que Ujú. falta a la fe que debe, usado también pues como sustantivo, porque es una palabra que no la conocía, pues la acabo de conocer y de pronto hay muchos que no la entendieron porque yo estaba entendiendo mal también. Es pérfido, ¿cierto? Es la palabra. Pérfido. Entonces por eso yo desde que comenzó el video lo llamo también desleal o traidor a la patria, porque significa también traidor, para que lo entendamos. O puede ¿Sí o ser no? también un esquirol. Esa sí que no la conozco. Ujú. ¿Qué Haga de significa ahí cuenta. para que nos culturicemos aquí? Esquirol también es un tipo desleal. Es un ¿Sí? tipo que va en contravía de lo que propone o de lo que hace. Esquirol en Colombia dice que se presta a ocupar el puesto de un huelguista. Según la Real Academia de la Lengua Española, dicho de un trabajador que no se adhiere a una huelga. O dicho Esquirol. lo que dice, dicho de una persona que se presta a ocupar el puesto de un huelguista. Hay Por que, eso, pues, como esto es lo de la por, Real Academia de la Lengua Española. Sí, por eso lo llaman esquirol. Porque sí. han sido, por ejemplo, pertenecientes a un determinado grupo político o un determinado grupo de revolución y resulta que se salen de ahí y se pasan al otro bando. Entonces los llaman ya esquirol. Esquirol porque fue desleal con ese grupo, con el grupo donde él estaba. Por eso Ahí los dicen pueden, esquiroles.
Sí tiene sentido porque entonces fue desleal con los principios de la Alianza Verde que tiene Claro, orígenes de izquierda, porque hay que recordar que el fundador de la Alianza Verde también perteneció al M-19, entonces creo que por ese lado él debió ser fiel a el objetivo de la Alianza Verde, que era estar con las causas del pueblo, como la izquierda, como el M-19, como sus inicios, ¿cierto? por Entonces eso, ahí él se desvió del camino. por eso yo decía que el Partido Verde no tiene ideología política, porque tiene la personería jurídica por el M-19. Es de centro tirando a la derecha y es de izquierda, pero entre comillas. Entonces, no tiene una decisión política a dónde tomar. Es más de centro tirando a la derecha que de izquierda. Hay algunos, porque no todos, hay algunos del Partido Verde que han sido muy leales, por ejemplo, con el presidente Petro, y han sido muy leales con la causa. Cuando entraron al cogobierno, porque ellos cogobiernan, unos sí cumplieron los pactos que se hicieron dentro de ese grupo. Otros que salieron elegidos, senadores y representantes a la Cámara, lo primero que hicieron fue ponerse en contra del presidente Petro y se aliaron más que todo a la derecha, como Claudia López, que entre otras cosas entró por el Partido Verde también. Y resulta de y lo mismo Angélica Lozano, ya lo último que hicieron, quedarse en la derecha y sabotear precisamente en el Congreso todo lo que se presentaba a través del presidente Gustavo Petro. Estamos escuchando al presidente Gustavo Petro acá que no ha terminado de la Plaza Pública de Bolívar, Ujú. diciéndole lo que le corresponde a ese traidor de la patria, Iván Name. Hace un día, pérfido, para lograr eso, tuvo el proyecto 13 meses guardado en su escritorio. 13 meses que no dejó discutir como la ley ordena, ni a la Cámara ni al Senado. 13 meses que calculó para que él solito, a nombre de nadie, tuviera el poder de hundir, como ahora dice la reforma del Petro, que no era más que la ley que podía permitir que un plato de sopa llegara a la casa o a la calle de un viejo y una vieja pobre, que son 3 millones en Colombia. Yo tengo que decir que eso tiene y se llena de perfidia. Claro que tenemos gente en el Senado que no nos quiere, que vota en contra, pero discutan, pero usar la mano. Y dice la prensa es que nosotros lo compramos o lo íbamos a comprar con una maleta de dinero. Siempre ha sido un enemigo de las tesis progresistas de Colombia, que vamos a comprar ni que nada. Lo único que pedíamos era que cumpliera la Constitución y la ley como presidente de Senado y no usara esas salvajadas que lo único que producen es violencia y rencor en el pueblo mismo. No caímos en la trampa. La Cámara aprobó el texto del Senado y no había conciliación y la ley quedó aprobada. E Iván Name quedó mamando, Claro, pero sin esa- embargo por eso es que está enojado y berraco y ahora se va a desquitar con todas las reformas que faltan allí por debatir y pues desde ya sin debatirlas, sin leerlas, sin conocerlas, con ver el borrador de qué se trata, está comportándose y haciendo anuncios igual, en otras palabras, como lo está anunciando el presidente actual, Efraín Cepeda, cuando dijo que la ley de financiamiento o la reforma tributaria ya le tenía los votos para hundirla. Se comportan, se cambian cada año, creo que cambian de presidente en el Congreso, en el Senado o en la Cámara, y cuando son opositores del gobierno, ya saben a qué es lo que llegan allá. ujú. Y ya no disimulan. Anteriormente pues llegaban calladitos sin avisar y pues cometían sus fechorías y sus saboteaderas allá de manera hipócrita, porque decían una cosa y se comportaban con otra. Pero ahora mire, este pues lo pillaron en estas, ¿no? Aunque ya Sí, sabía claro. por dónde venía el agua, porque pues
como les digo, desde que el presidente Petro es congresista o fue congresista y cuando Iván Name también estaba allí, pues mantenían también enfrentados por lo mismo, porque siempre se opone a las ideas del presidente Gustavo Petro y ahora con mayor razón. Y cuando el presidente menciona lo de la prensa, tiene que ver con el escándalo de la ONG-RD, donde a él lo vinculan con este escándalo, más que todo las declaraciones que da el que fue director de la ONG-RD, Olmedo López, y el otro personaje que se llama Snyder Pinilla. Estos dos pues vinculan a este señor de Iván Name con un dinero que supuestamente entregaron para que se aprobaran dichas reformas, y mire que allí pues no ayudó a nada, no ayudó a nada, porque si eso fuera así, pues no solo se hubieran aprobado muchas más reformas durante el periodo que fue Iván Name presidente. Y mire que esa reforma pensional pasó cojeando, pasó pues de chiripa, porque la tuvo guardada, como acaba de denunciar el presidente Gustavo Petro, la tuvo archivada en el escritorio durante 13 meses. Engavetada. Engavetada en su escritorio. Y es por eso que el presidente Gustavo Petro le llama desleal, traidor. ¿Qué iba a decir usted antes de continuar? No, que mira que hay una diferencia ya enorme con lo que pasa con Iván Name. Como anteriormente era presidente del Senado, él tenía todas las facultades para maniobrar y para dirigir y para tratar de que las reformas al presidente Petro no salieran, porque tenía mucho poder. Ahora, como él habla que estoy en la llanura, o sea, estoy en la parte baja, ya él no tiene ese poder. La única forma de que él diga que no las van a pasar es que él hable con sus amigos, pero ya no tiene el mismo poder como presidente, porque ya el pacto histórico y los grandes senadores que están de acuerdo con que las reformas se hagan, es muy difícil que él trate de impedirlas por muchas circunstancias. Ahora, Este Efraín Cepeda. pero ahí no importa. Pero de todas maneras hay que mirar un aspecto muy positivo, que lo dijo el presidente Petro. Esta es la primera manifestación. O sea, que van a seguir las manifestaciones permanentes. Y cuando el pueblo se pronuncia en las calles, ya sabe que hay una presión fuerte precisamente para que el Senado apruebe esas reformas. Entonces, notamos que lo que yo siempre lo he dicho, en las próximas elecciones hay que tener una gran mayoría en el Congreso, simplemente una gran mayoría donde el presidente o el que llegue, que sea del pacto histórico o como se vaya a llamar el movimiento, entonces que siga los mismos lineamientos del presidente Petro, pero tener mayorías, saber votar y saber... Mayorías del lado del gobierno. Sí, del lado del gobierno, las grandes mayorías para poder que le aprueben todos sus proyectos políticos, porque es que los proyectos que él está presentando acaso son para Gustavo Petro, no, son para el pueblo, porque el pueblo los necesita, eso es obvio. Y hace muchos años no se hacen unas reformas, por ejemplo, nunca se ha hecho una reforma agraria, la reforma a la salud, hace más de 30 años eso no lo mueven. Lo mismo la reforma pensional, la reforma laboral, eso lleva años ahí. Afortunadamente en 1991 cambiaron esa constitución de 1886, obsoleta, totalmente obsoleta y retrógrada, porque es retrógrada. Y este Name es de esa escuela retrógrada, que todo tiene que ser a través del autoritarismo o del totalitarismo. No, las cosas tienen que ser concertadas, dialogadas, para que lleguen a un término feliz o para que haya un efecto que verdaderamente se dé. Y el efecto va a ser ahorita a partir de la primera manifestación y continuar con las manifestaciones, porque no se puede desperdiciar el momento crucial que tiene el presidente Petro, porque ya sabemos qué es lo que están tratando o qué es lo que están tramando contra él. Bueno, continuemos escuchando al presidente Petro acá en esta respuesta a Iván Name, y después vamos a ver la respuesta final por ahora de Iván Name en el día de hoy. Le hicimos mamola. Sí, Me dio mucha rabia porque yo sabía lo que iba a hacer.
Y claro, ahora ese es el argumento que tienen para decir que la Corte tumbe la ley del pueblo, la ley de los viejos. Yo sé que esa perfidia que hay en el corazón de Iván Name no está en los magistrados de la Corte Constitucional. Y por eso aquí no estamos presionando ni su corazón ni su cerebro, tanto el corazón de unos y otras y el cerebro de cualquier magistrado de Colombia en el gobierno del cambio es libre y no presionamos a esos magistrados. Así voten contra mí. Y no lo hacemos por muchas razones. La primera, porque somos demócratas. A muerte somos demócratas. Allá bajo esas banderas de atrás, fuimos democracia en armas, rebelde. Democracia. Yo creo que está señalando el Palacio de Justicia. Me parece que el Palacio Sí, de sí. Justicia está ahí cerca. Y ahí pues Claro, están las ahí- banderas del M-19. Ujú. No. Y después, por un acuerdo de paz, fuimos democracia en el Congreso y fuimos democracia en Bogotá Humana y somos democracia en Colombia porque nuestro proyecto político se llama la democracia, la libertad, la justicia y la paz del pueblo colombiano. Somos y vamos adelante con ese propósito. Y como demócratas no le quitamos la libertad a nadie, ni de pensamiento, ni de acción, y menos si es un magistrado de la justicia. No hay presiones como se hicieron antes, y de eso sí hay silencios. Y es que nos metieron en las salas de la Corte Suprema de Justicia unos micrófonos para escuchar qué decisiones iban a tomar alrededor de la parapolítica, solo porque un presidente estaba muy preocupado de que se descubrieran que el poder de Colombia estaba sometido a los ejércitos del narcotráfico paramilitar y que entonces por ahí asesinaban a centenares de miles de colombianos. Eso sí no es presión, y no es presión que chuzaran los teléfonos. Dicen ahora que con Pegasus, a Pegasus lo inventaron en el 2016. Esto data del 2003, 2005, 2006, 2007. No existía Pegasus, pero sí interferencia de los teléfonos a través del DAS, directamente vinculado al despacho presidencial. Y eso no es presión. Y cogían y investigaban las cuentas bancarias de los magistrados para ver si alguien tenía algo más y denunciarlo en público, y seguían a sus hijos, a sus hijas y los amenazaban de muerte. Hoy yo quiero, como presidente de Colombia, ponerle la cruz de Boyacá a esos magistrados que supieron, a pesar de tanto riesgo, defender la justicia, hacer justicia en Colombia y llevarse el 30% del Senado de la República, asesino, ligado al paramilitarismo y el narcotráfico, a la cárcel, donde aún hoy algunos están. La cruz de Boyacá para ellos es lo que se merecen, porque le entregaron una lección de dignidad a todas las generaciones que estudian Derecho en Colombia y a toda la sociedad colombiana, de que en Colombia eso de que la impunidad es de por ciento, no, señores, de que hay valentías y que los delincuentes van para la cárcel. Deben ir para la cárcel. Bueno, ahora les voy a compartir las dos respuestas de Iván Name desde redes sociales. Ya pues que no fue capaz de hablarle nuevamente desde un video, pues le escribió lo siguiente. Iván Name en su cuenta oficial de X dice: la única perfidia con la nefasta reforma pensional fue suya y de su gobierno con el pueblo colombiano. Presidente Petro, presentaron un proyecto de ley claramente desfinanciado que no resuelve de fondo los problemas de las pensiones y crea regímenes insostenibles. El país entero sabe que me opuse a ese adefesio de reforma pensional
aunque algunos tengan memoria selectiva para recordarlo. Ese es uno de los trinos y el otro fue este. No tengo miedo de enfrentar al presidente y a todos aquellos que buscan seguir haciendo acusaciones en mi contra. La justicia hablará. Y así como durante mi presidencia en el Senado defendí mi honor y posiciones, lo seguiré haciendo y con mayor fuerza. Además, continuaré oponiéndome a las reformas que no le sirven al país y que insistan en destruir lo que hemos construido. Y pues, cuando él dice acá que no tengo miedo de enfrentar al presidente y a todos aquellos que buscan seguir haciendo acusaciones en mi contra, yo creo que es por esto que salió en los medios de comunicación tradicional, que se los voy a compartir a continuación en los titulares para que vea que no tiene nada que ver con las noticias de los nichitos, sino que lo está publicando incluso esa prensa que lo ha defendido a él. Ahora pues les tocó publicar estos siguientes titulares que vamos a ver. Del Mire, a ver. Espectador. Por presuntos nexos con los rastrojos costeños, abren indagación contra Iván Name. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió un expediente formal contra Name, actual presidente del Senado. Estos son los detalles de la decisión. Esta noticia fue cuando este año él era todavía presidente del Senado, en el 22 de enero del 2024. Y acá tengo otra, de la silla vacía. Corte investigará a Iván Name por presunto vínculo con los rastrojos. E incluso un diario internacional, El País de América, Colombia o El País de España, dice que la Corte Suprema investiga a Iván Name, el presidente del Congreso, por supuestos nexos con una banda criminal. Un ex paramilitar y fundador de los rastrojos costeños declaró en 2014 ante una fiscalía especializada que el político y su primo, el también senador José David Name, habían comprado votos y ordenado la desaparición de un concejal de Barranquilla. Y ahí está la foto del desleal traidor de la patria, del que ya de manera descarada anuncia que seguirá hundiendo las reformas. Y pues ayer les quería mostrar un titular también precisamente de un medio de comunicación tradicional sobre las amenazas del presidente Gustavo Petro, que viene denunciando, y que pues la prensa decía que él denunciaba sin pruebas. Pues la misma prensa, ayer el embajador de los Estados Unidos en Colombia les mostró estas pruebas en la cara y les tocó titular de la siguiente manera: sí hay un peligro real contra la vida del presidente Petro, embajador de Estados Unidos en Colombia. En 6 AM habló Francisco Palmieri, embajador de Estados Unidos en Colombia, sobre la presunta amenaza contra el presidente de la República. Aseguró que se trata de una situación muy delicada. Francisco Palmieri en Colombia estuvo este jueves 19 de septiembre en el programa 6 AM hablando sobre diferentes temas de interés nacional. Para que los que quieran escuchar la entrevista, ahí la pueden encontrar. En medio de la conversación con la mesa, Palmieri se refirió a uno de los temas más relevantes en los últimos días: la presunta amenaza en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y afirmó que sí existe un plan para acabar con el mandatario. Los Estados Unidos, a través de nuestra embajada y el gobierno, no discutimos las comunicaciones privadas que hemos tenido con nuestros socios gobiernos, y es una situación muy delicada, afirmó para iniciar. No obstante, cuando se preguntó sobre el intento de asesinato contra el presidente, es una preocupación real, aseguró que es una pregunta muy sensible, es una situación real, es una preocupación real, afirmó el embajador. Ahí está pues. Y Ramón, ¿qué opina pues sobre lo que pasó en este debate con Iván Name y con el presidente Gustavo Petro, que acabamos de ver que esto era pues como la ñapa? Con la ñapa. Mira, primero antes de entrar a analizar ese tema, le cuento que hoy en el noticiero de RTBC ya hay 4 conceptos que están investigando en la Fiscalía General de la Nación y están esperando el informe de la DEA, precisamente para acabar de reafirmar lo que acaba de decir el embajador de Estados Unidos en Colombia. Entonces, mire que no son tan infundadas las palabras que ha dicho el presidente Petro con el tema del golpe bajo o el golpe blando o como lo quiera llamar.
o golpe jurídico. Ya sabemos que hay una intención bastante marcada sobre lo que se está presentando a través de, puede ser de la extrema derecha, pueden ser de las mafias, puede ser de cualquier tipo de organización, pero de todas maneras sí hay una clara concepción sobre el tema que se está tratando. Bueno, en cuanto al rifirrafe del presidente con Iván Name, primero quiero decirle que Iván Name ya no va a volver al Congreso porque posiblemente se pensionará, ¿no? Ya lleva más de 30 años allá, ya es hora de que se retire. Pero también quiero decirle que efectivamente yo iba a tocar el tema de los rastrojos, porque él lo están investigando precisamente porque estuvo implicado en un caso de homicidio con un barranquillero. Entonces, tiene esa investigación, ya se la abrieron. Entonces, que no me venga a hablar de moral o de autoridad moral para defender cosas que son indefendibles. Por ejemplo, el caso de la reforma pensional, resulta que sí, la tuvo engavetada 13 meses. Entonces, si una persona de esas tiene engavetada una reforma pensional que es no solamente para Petro, sino por la enemistad con el presidente Petro, muchos senadores o congresistas no quieren aprobar, pero no están perjudicando al presidente Petro, están perjudicando al pueblo colombiano, porque el pueblo colombiano necesita eso. Entonces nosotros somos culpables de eso. ¿Por qué? Porque no hemos sabido elegir, porque siempre hemos elegido la misma casta política dirigencial de hace muchos años. Entonces nosotros tenemos que cambiar ese rumbo, porque cuando nosotros nombramos a senadores y representantes a la Cámara, estamos delegando en ellos, que son los demócratas representativos del pueblo, pero encontramos que no son ningunos representativos del pueblo, son enemigos del pueblo, son enemigos del pueblo. Por eso es muy claro cuando yo digo que efectivamente necesitamos es que haya una gran mayoría para las próximas elecciones, porque necesitamos cambiar todas las cosas que se han presentado. Y dice Name que Petro quiere destruir lo que hemos construido. ¿A cuál construido? Si miramos, por ejemplo, la salud, hace 30 años tenía 157 EPS y de las 157 quedaron 27. Y hay que recordarle a la gente que en la presidencia de Iván Duque se le quedaron 13 EPS y nombraron otras con otras razones sociales totalmente diferentes. Y lo que quiere el presidente Petro es intervenirlas, pero no liquidarlas, y darle otro estatus diferente al que ellos manejaban. Porque cuando ellos, por ejemplo, cuando las EPS manejaban lo que llamamos la integración vertical, que la integración vertical simplemente es captar todos los recursos del pueblo. Entonces se captan los recursos, pero no tienen auditoría ni ninguna vigilancia. Entonces ellos reciben 85 o 90 billones anuales y hacen con ellos lo que les da la gana, porque ellos tienen que tener unas cosas que llaman reservas técnicas, que cuando ellos se les agota el presupuesto que tienen, entonces tienen que tener una caja menor, y resulta que no hacían ni la caja menor, entonces la plata se perdía. Entonces llamamos a papá Estado que como ya no tenemos le pedimos más plata. Entonces no me vengan a decir con el cuento de que hemos construido y que el presidente está destruyendo. No, aquí no se está destruyendo nada. Lo que pasa es que aquí tenemos una hegemonía política de hace más de 60 o 70 años, y esa hegemonía tiene que cambiarse, porque no piensan solamente sino enriquecerse en ellos y manejar la plata que ellos quieren, y hacer, por ejemplo, en el caso de la salud, hacer clínicas privadas, hacer hospitales privados. ¿Y el pueblo qué? Entonces el pueblo que se mueve en esos famosos pasajes millonarios que hacían, en esos pasajes que lo enviaban a uno, por ejemplo, de Cartago a Cali o de Cartago a Barranquilla. No, eso no puede ser así. Entonces, ahí tiene toda la razón el presidente Petro. Y Name, pues quedó dolido. Ahí él no habló del papá y la mamá, sino que dio a entender que esos viejitos a los que él les negó que se hiciera esa reforma pensional, que se las negó, entonces él habla
como tu papá o tu mamá, o sea, queriendo decir que de la misma edad posiblemente estaría el papá o la mamá de Name. No le quiso decir que fue el papá y la mamá, simplemente le dio a entender eso. Entonces, que no le remorderá la conciencia. Lógico que tiene que remorderle la conciencia. ¿Cómo no permitir que una reforma que necesita los viejitos, que son 3 millones, que están en la miseria, que están prácticamente en la calle, ¿por qué no les permiten que les dé un pilar siquiera de 250.000 pesos? Entonces, no se justifica. Por eso el presidente Petro es muy claro cuando él habla sobre esas reformas, porque es que las reformas se necesitan, porque necesitamos cambiar esta manera de pensar, porque él dice, los he llamado a una unión generalizada, precisamente, pero no me quieren escuchar, no, le hago las diferentes propuestas, no las quieren. Lo que pasa es que quieren seguir como en el mismo cuentico de hace muchos años. Entonces no le quieren aprobar absolutamente nada. Ahí cometió un error, Iván, que no las voy a pasar. No es que no las va a pasar, es que el mismo pueblo las hace pasar. Porque el pueblo, hablando de la constituyente, pues el pueblo se va a las calles y se hace una revolución en la calle. Y el pueblo está pendiente de eso. Necesitamos es que se agilicen esas reformas, que el pueblo determine dentro del Congreso, porque ya sabemos que ese Congreso, no estoy hablando de todos, estoy hablando de unos cuantos, pero la gran mayoría de ellos siempre han estado en contra del presidente Petro desde el momento en que llegó a la Casa de Nariño. No nos digamos mentira. Bueno, Ramón, muchas gracias por la opinión. Esto fue Lo Más Trinado, Resistencia contra la Censura y la Desinformación. Nos vemos en otro video a continuación. Gracias por darle me gusta a este video, por compartirlo, por suscribirse y por seguir la página. Nos vemos, chao, un abrazo para todos.